Después de esta brillante exposición, como les decía, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, que amablemente aceptó acompañarnos, cuando leí inicialmente al empezar esta mesa su currículum, dije que era senador por el Partido Acción Nacional y que es integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República y preside en el Senado la Comisión de Administración. Como mencioné, es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex en Campeche y es vicepresidente nacional para la región sur-sureste de esta confederación y presidente de la Asociación de Maquiladoras del Estado de Campeche. Él ha tenido cargos públicos como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche y también se ha desempeñado en la iniciativa privada. Tiene estudios en materia económica, es consultor certificado en finanzas y controlling y está con nosotros el senador, a quien le aprecio mucho que nos acompañe para escuchar su punto de vista sobre las propuestas de reforma energética y en relación principalmente con la renta petrolera y el destino de la renta. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, primero que nada, es un verdadero honor y un placer el estar aquí ante la máxima casa de estudios de nuestro país. Realmente creo que pocos tienen esta gran oportunidad y creo que estar aquí frente a ustedes, además hablando sobre un tema que es de especial trascendencia, no solamente para los mexicanos de hoy, sino para los mexicanos del futuro, porque pues el potencial energético de nuestro país creo que lo debemos de disfrutar todos y hablar y seguir hablando de discursos del pasado. Creo que si bien nos debe dejar una gran enseñanza, no debe de basar solamente en nuestros criterios para determinar qué es lo que viene más adelante, porque las condiciones también cambian. En ese momento, escuchando al doctor Montoya, que fue realmente interesante su intervención, creo que una de las principales claves y factores más importantes de una reforma de esta naturaleza es precisamente comunicar, es poner sobre la mesa todos los puntos de vista, es hablar sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestro país y finalmente pues poder debatir y poder llevar a cabo de esa manera la elaboración de la reforma que realmente le convenga y necesite en nuestro país. Pero para ello pues necesitamos también contraponer todas las visiones. Y el otro día, hace 2 lunes, fue el ingeniero Cárdenas al Senado de la República. Tuve el honor también ahí de tener un debate con él. Y le platicaba de que, bueno, sobre este debate de reforma energética hay muchas coincidencias, aunque pareciera que no. De hecho, son muchas más las coincidencias que las diferencias. Aunque las diferencias son importantes, creo que debemos de partir de las coincidencias para de ahí ir viendo, pues, de qué manera podemos ir minimizando o llevando a cabo pues las diferentes discusiones sobre las diferencias. Aquí hay un tema muy importante. Primero que nada, nadie, absolutamente nadie, habla de privatizar. Tampoco hablamos de no hacer nada. Creo que si hay algo que coincidimos todos los diferentes actores políticos, es que precisamente lo peor que podemos hacer ahorita es no hacer nada. Nos encontramos en este momento, y de hecho pues ya muy retrasados, ante una gran coyuntura. Tenemos una enorme amenaza en nuestro sector energético y también tenemos una gran oportunidad. Amenaza, ¿por qué? Porque cada día, y aquí me voy a permitir utilizar algunos términos que comentaba el doctor, estamos perdiendo soberanía. Pensamos que somos un país con una enorme producción de petróleo, sí lo somos, pero también con una enorme demanda de energéticos. Y la demanda de los mexicanos de hoy tiene una tasa de crecimiento constante de por lo menos el 2%. Y no sé si lo han platicado mis compañeros del presidium que me antecedieron, pero nuestra producción también ha ido cayendo. De un pico que logramos hace aproximadamente 7 años de poco más de 3.5 millones de barriles diarios, nuestra producción ya ha caído y ya vamos por debajo de 2.4. Y nuestra demanda sigue creciendo. Y si bien yo coincido en que, y esa es otra gran coincidencia que tenemos todos los actores políticos, necesitamos mejorar y hacer más eficiente a Pemex. Pero también hay que partir de los conceptos básicos. No podemos ver tampoco a Pemex como que es el dueño del petróleo. El dueño del petróleo son todos los mexicanos.
no es Pemex. Pemex es una empresa pública que también es de los mexicanos, pero ella es la encargada de extraer ese hidrocarburo que es de todos los mexicanos. Y la riqueza que salga de ese hidrocarburo debemos de verla reflejada precisamente en una mejor distribución del ingreso y en beneficios para todos los mexicanos. Entonces, nuestro modelo energético está agotado. Realmente, pues estamos viendo que la era del petróleo barato se está acabando. Lo que encontramos hace muchos años, de hecho, pues en mi estado natal, en Campeche, en lo que es Cantarell, pues realmente pues nos lo estamos acabando. Y hoy por hoy, y aquí me gustaría empezar a hablar del enorme potencial que tenemos. Tenemos bajo nuestro subsuelo pues un estimado de reservas probadas y probables de poco más de 160,000 millones de barriles. Pero está en diferentes circunstancias o en diferentes formas debajo de la tierra. Tenemos y ubicaciones también. Tenemos todavía pues una cantidad importante de barriles en aguas someras, como le llaman, que es el petróleo barato, que además todavía podemos con nuevas tecnologías y con nuevos mecanismos volver a entrar a esos pozos y seguir extrayendo hidrocarburo de allá. Tenemos también reservas en las famosas aguas profundas y ultraprofundas, que bueno, también ahorita más adelante platicaremos sobre ello. Y bueno, y tenemos una cantidad de reservas importantes pues en esta modalidad de gas de lutitas o de shale gas que se encuentran en la roca en el norte de nuestro país. Y bueno, aquí cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es el modelo contractual o cuál es la manera más eficiente de extraer ese hidrocarburo para el país? Estamos hablando para los mexicanos. Pues depende. Si bien Pemex hoy por hoy está invirtiendo, y bien lo decía el doctor, alrededor de 24,000 millones de dólares al año, pues realmente lo que necesitamos son por lo menos 60, y estamos hablando solamente de la parte de upstream. Upstream es el proceso de exploración y extracción de hidrocarburos. Más lo que necesitamos invertir en el sector energético, en la parte del downstream, porque no todo este debate es petróleo y gas. Estamos hablando de nuestro sector eléctrico, que tiene terribles deficiencias y terribles retos para que todos los mexicanos puedan gozar de este servicio de calidad y también a un precio y un costo competitivo que nos permita tener un crecimiento económico. También estamos hablando de la transición energética hacia energías renovables, a cuidar nuestro medio ambiente. Por eso me permití hablarles al principio de los mexicanos del futuro, porque a veces se nos olvida. Necesitamos tomar las medidas y las políticas que tomemos hoy. Tenemos que estar conscientes que los mexicanos del futuro también les va a tocar, pues no solamente o gozarlas o posiblemente también padecerlas. Por eso es la enorme responsabilidad que tenemos en una reforma de esta naturaleza. Y bueno, y dentro de las diferencias que tenemos, y ahorita me regreso a estos temas específicos, pues nada más traté de rescatar algunos de los comentarios que decía el doctor, y ahorita por ahí también voy a irme a mis conclusiones. Tenemos diferencias importantes, y tenemos diferencias importantes que también contestan de manera muy diferente interrogantes, pues las interrogantes históricas que tenemos en este país, porque todos los mexicanos siempre lo que más nos preguntamos y lo que más nos indigna también es de qué manera están asignando las cosas, de qué forma se está beneficiando y la transparencia y la corrupción que tenemos en nuestro país es algo que nos indigna a todos los mexicanos. Y por otro lado, pues la pregunta que creo que más nos indigna es cómo se gasta nuestro dinero y en qué, y quién se lo lleva. ¿Por qué? Porque muchos no lo vemos. Bueno, ese tipo de preguntas tenemos que empezar a verlas plasmadas al momento de elaborar leyes, al momento de este tipo de reformas, porque finalmente donde está la riqueza más importante hoy por hoy de nuestro país está en el potencial enorme energético que tenemos en este país. El problema es que no lo dejemos pasar y que lo aprovechemos para los mexicanos, porque también tenemos dos opciones, que se quede bajo el suelo y pues que nosotros aquí pues sigamos importando, porque nos decimos muy soberanos, pero hoy por hoy importamos más del 50% de nuestra gasolina, no la estamos produciendo acá. Nos decimos muy soberanos, pero hoy por hoy importamos más del 34% del gas que tenemos que consumimos en nuestro país. Nos decimos muy soberanos e importamos más del 65% de la petroquímica básica secundaria.
Entonces hoy por hoy tenemos riesgos importantes, corremos el riesgo de hecho de poder convertirnos en un futuro, y no me estoy yendo muy lejos, 10 años, en un país importador neto de petróleo. Y aquí hay muchos factores, y estoy de acuerdo con ustedes. Uno muy importante es la corrupción. Otro muy importante es el poder invertir donde tenemos que invertir, y otro muy importante también es hacernos de la tecnología, del conocimiento y también de las situaciones y facultades que mejor nos benefician. Por eso cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor modelo contractual? Porque pues hablamos de 6, ¿no? Y ahorita estamos debatiendo 3, que si es concesiones, que si es modalidades de riesgo compartido, si es modalidad de utilidad compartida, si es proveeduría pura. Bueno, eso depende también. Lo que necesitamos es eliminar la corrupción y no basarnos en errores que se han cometido en el pasado para no hacer nada al respecto y no aprovechar lo que tenemos hoy para el futuro. Pero bueno, ahorita me gustaría hablarles también de un tema que viene a contestar de manera muy importante las interrogantes que precisamente a todos nos indignan, como bien decía usted. La corrupción, ¿en qué se gasta el dinero? ¿Quién se lo está llevando? ¿Por qué no lo vemos reflejado? Si tenemos una riqueza tan importante, ¿por qué no lo vemos reflejado en el bolsillo y en la casa de todos los mexicanos? Y bueno, y por ello me voy a ir un poquito general ahorita y ahorita pasamos a los detalles, pero en el PAN está a favor de la competencia. En contraparte, el PRD piensa que es suficiente con fortalecer las empresas públicas del sector. Si me preguntan, pues las dos son benéficas, ¿eh? Las dos van a ayudar. Insisto, lo peor que podamos hacer es no hacer nada. Las diferencias, pues bueno, ahorita pasaremos al detalle de esto. Yo les podría decir que en el caso del PRI, pues por un lado, a veces nos afirma estar a favor de la apertura, pero por otra parte, pues vemos señales muy claras de que pues está en un limbo ahí en medio donde pues no se define, ¿no? Porque pues vemos, por ejemplo, en la reforma hacendaria que estamos debatiendo ahorita, vemos en esta ley de impuestos sobre hidrocarburos que no permiten la inversión privada. Entonces, pues en la primera reforma secundaria, pues en el discurso de la reforma energética nos dicen una cosa. Aquí lo que necesitamos de estas reformas, lo más importante de estas reformas, no solamente la energética, la hacendaria, la laboral, la educativa, todas las que estamos debatiendo, para mí, y con toda la humildad del mundo se los digo, para mí lo más importante que deben de generar estas reformas es generar confianza. Confianza de los mexicanos, porque los mexicanos hemos perdido la confianza en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos, y eso es lo que hoy vemos reflejado en la realidad. Confianza de todos, del sector empresarial, porque finalmente el sector empresarial, queramos o no, son de los que generan empleos y generan riqueza en nuestro país. No hay que satanizarlos tampoco, ¿sí? Pero bueno, sin embargo me parece que sería un error entender este debate únicamente como una confrontación en la que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Eso también es mentira. Los partidos tenemos coincidencias, como les estaba platicando hace un momento, y también tenemos pues importantes diferencias. Pero a ver, en primer lugar vamos a hablar más en general y más a detalle sobre las coincidencias. Las tres fuerzas políticas coincidimos en que es necesario fortalecer a Pemex y a la CFE. Pemex y CFE no solamente no se pueden vender, necesitamos fortalecerlas, hacerlas competitivas, hacerlas más transparentes, eliminar la corrupción, permitirles precisamente el poder reinvertir en este sector para ser más eficientes, y esa renta petrolera de la que hablaba el doctor, que hoy por hoy es $78, a ver, también se nos está acabando, porque el petróleo barato se nos está acabando. Y extraer de Chicontepec o extraer de aguas profundas, ultraprofundas, pues no nos va a costar $6 la producción neta, más extracción, más transmisión y todo eso, no va a llegar a $12, se va a ir a 30 o a 40. Y si no somos competitivos y si no fortalecemos a Pemex, pues esto pues va a ser todavía más grave. Pero bueno, en segundo lugar también estamos de acuerdo en reducir la dependencia fiscal hacia los ingresos petroleros a través de un esquema de gradualidad para que de esa forma Pemex, como les decía hace un momento, cuente con un mayor margen de utilidades que puedan ser reinvertidas en el mismo sector, en tecnología, infraestructura, capacitación, así como el desarrollo de nuevos esquemas productivos dentro del sector. También todos los tres partidos que hemos presentado iniciativas coincidimos y hemos manifestado por sujetar a Pemex y CFE a un régimen más estricto de transparencia y de rendición de cuentas. Eso es urgente y necesario. No solamente es indignante. Si no se hace esto, pues realmente las cosas podrían estar todavía mucho peor. Y ningún esfuerzo de cambio institucional rendirá frutos si no establecemos mecanismos efectivos para combatir la corrupción, como les decía, y la desviación de recursos dentro de estas empresas.
También coincidimos en la importancia de impulsar una mayor participación de las fuentes renovables en nuestra matriz energética, vincular la operación del sector a criterios de sustentabilidad y protección al medio ambiente, así como en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pensando en los mexicanos del futuro. De igual forma, ya nos vamos un poquito a la parte del PAN y PRD, y aquí me gustaría centrarme, porque esta para mí es una de las claves más importantes de la reforma, porque viene a contestar, y aquí me voy a tener un buen tiempo, pues gran parte de los comentarios que escuché ahorita mientras hablaban de varios de ustedes. Nosotros proponíamos, junto con el PRD, crear un fondo soberano, ¿sí?, para maximizar la utilidad de la renta petrolera en beneficio de diferentes generaciones de mexicanos, como parte del marco de la reforma fiscal. Y ahorita vamos a hablar del fondo soberano más adecuado, y les voy a platicar también de experiencias de fondos similares que han habido en otros países de esta naturaleza. Nuestra iniciativa propone establecer el Fondo Mexicano de los Hidrocarburos como un órgano constitucional autónomo, ciudadanizado además, cuyo objeto deberá ser maximizar los beneficios de la renta de hidrocarburos para diferentes generaciones de mexicanos. En los transitorios, ahora bien, establecemos en primer lugar que el Ejecutivo tendrá la responsabilidad de establecer un periodo de transición no mayor a 10 años para alcanzar la disminución de la dependencia fiscal hacia los recursos petroleros y así eliminar cualquier pasivo laboral de Pemex, para hacerlo competitivo. En segundo lugar, planteamos que quienes participen en la explotación de los hidrocarburos paguen derechos que deberán ser administrados por el fondo para incorporarlos al presupuesto en forma decreciente durante un periodo de transición, aunque al final la Cámara de Diputados únicamente podría autorizar que se destinen en el presupuesto de egresos un porcentaje X, pero ya limitado, de los recursos de la renta petrolera al presupuesto. Necesitamos despetrolizar nuestro presupuesto. Es otro grave vicio que tenemos histórico en este país y que tenemos que superar precisamente también en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas. En forma complementaria, se otorga un año para que el Congreso expida la ley que deberá regular la organización y el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo, que incluirá, entre muchas otras cosas, el proceso, selección, el número y la forma de integración de la Junta de Gobierno y de quien presidirá ese fondo, que deberá ser con plena transparencia. La estructura orgánica operativa y el funcionamiento del fondo, así como las facultades de la Junta de Gobierno y de su presidente, el régimen de sanciones administrativas, civiles y penales para los que estarán sujetos al mismo. Pero aquí, aquí viene uno de los temas a debate, porque por ejemplo cuando tuvimos al ingeniero Cárdenas en el Senado, él decía que el fondo que ellos plantean es bajo un esquema de un organismo desconcentrado, descentralizado. Nosotros queremos un organismo autónomo constitucional. Queremos darle las facultades, los dientes y la fuerza para que realmente genere confianza. Insisto aquí y voy a insistir todo mi discurso en la palabra confianza. Por su parte, el PRD propone la creación de este fondo, pero en este caso ellos le llaman Fondo de Excedentes Petroleros, que obtendría sus recursos a partir del pago anual de derechos sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización y el monto de los excedentes del peso del petróleo que determine el Congreso. El objetivo que pretenden de esta manera es así que este fondo, hasta un 75% del mismo, sea para estabilizar las finanzas públicas ante la caída de los precios del petróleo, que también son inminentes, y el 25% restante para proyectos productivos de desarrollo estratégico y de investigación. Aquí lo que nosotros consideramos, y de hecho también se lo platicamos al ingeniero Cárdenas en aquella intervención, es más, y me contestó que lo discutiéramos, que no estaba cerrado con el hecho de destinar tanto a la estabilización de precios y mejor impulsar de una manera más eficiente la inversión productiva o la reinversión en el sector, o irnos a temas estratégicos de investigación y desarrollo, porque otro enorme potencial que tiene este país, yo se los digo aquí frente a estudiantes, es precisamente la investigación, el desarrollo y la parte educativa. Pues en la época de los 80 este país exportaba conocimientos en materia petrolera. Hoy muchos de nuestros ingenieros, investigadores que están trabajando en el tema de aguas profundas y ultraprofundas, pues vienen de otros países. Entonces necesitamos fortalecer institutos como el Instituto Mexicano del Petróleo, fortalecer instituciones como esta. ¿Para qué? Para que esa vocación y ese enorme potencial energético que tenemos se vea reflejado también en crear nuestros propios modelos, nuestra propia tecnología y nuestros propios conocimientos al respecto. Para ello nosotros estamos proponiendo uno de los objetivos de este Fondo Mexicano del Petróleo, este Fondo Soberano. Ahora bien, ambos partidos consideramos la importancia de crear un fondo soberano en beneficio de los mexicanos, aunque nuestros modelos tienen estas diferencias que les estaba platicando. Como por ejemplo, el vincular este fondo de estabilización de precios, pues se reduce de nueva cuenta, estamos comprometiendo este fondo a que dependa de Hacienda, dependa del fisco.
y eso es algo que creo que debemos dejar bien claro, y la intención que tenemos nosotros dentro del Partido de Acción Nacional de despetrolizar nuestra economía y particularmente nuestro presupuesto de egresos de la Federación. El modelo que nosotros planteamos de este fondo es similar al modelo noruego, yéndonos un poquito aquí a la experiencia internacional, que si nos vamos a países como Noruega, países como Azerbaiyán, países como Colombia, realmente, si bien pues todos los países pues tienen sus diferencias, pues de entrada muy claras con nuestro país. Vaya, en Noruega estamos hablando de un país con 5 millones de habitantes, pero pues bien podemos ir viendo pues cuál es el modelo mexicano que más nos conviene a nosotros. Y el concepto de un fondo independiente, un fondo soberano, un fondo que nos dé autonomía y un fondo que nos permita destinar recursos de manera estratégica y transparente a sectores específicos de nuestra sociedad, llamémoslo así. Creo que vendrá a contestar gran parte de las preguntas y de las inquietudes que tenemos sobre cómo se gasta el dinero, en qué se gasta el dinero, y con plena transparencia poder ver los resultados que nos esperamos en estos sectores. En tercer lugar, consideramos que la era del petróleo difícil y el gas no convencional solo podemos incrementar nuestras reservas garantizando la seguridad energética y maximizar la renta petrolera, como bien decía hace un momento el doctor, si establecemos modalidades para la participación de los recursos privados en el sector. Nos parece que no es suficiente con reformar Pemex. Estamos hablando de que si reformamos Pemex, ok, podremos llegar a 25, a 30, a 40 mil millones de dólares, si quieren, pero solamente para aprovechar el potencial energético que tenemos de una manera ordenada y de una manera que pues, realmente nos permita gozar del petróleo y de los hidrocarburos que tenemos hoy, porque también los precios y la riqueza energética que tenemos en el futuro pues, van a caer. Entonces hoy está la oportunidad, hoy está la coyuntura. Lo que nos tenemos que preguntar los mexicanos es si queremos aprovecharla o no. Ese es el tema. Y para aprovecharla necesitamos inversiones superiores a los 60 mil millones de dólares en el upstream y pues poco más de 40 mil millones de dólares en la parte eléctrica para poder transformar todo nuestro sector eléctrico, ser más competitivos y en un plazo de 7 a 10 años poder empezar a ver pues beneficios directos como es menores costos de la energía eléctrica. Yo por cierto no concuerdo con esta estrategia del gobierno federal de pues estarnos diciendo a los mexicanos que van a bajar el costo de la luz, porque pues una reforma de esta naturaleza sí lo va a bajar, no lo va a bajar mañana, lo va a bajar, lo veremos. Primero tenemos que hacer toda la inversión en la adultería, tenemos que hacer toda la transición energética, por lo menos a las plantas de ciclo combinado con gas natural, tenemos que explotar el gas natural y empezar a producirlo nosotros a bajo costo, y eso pues son inversiones que además de ser muy grandes, pues nos tomarán 6, 7, 8 años en que empecemos a ver esos beneficios plasmados en el recibo de luz de todas y de todos los mexicanos. Entonces, pues sí me parece equivocada y pues un tanto populista esta manera de vender la reforma, que tiene muchísimas cualidades, pero creo que hay que, insisto en lo que les decía también hace un momento, una de las claves más importantes de este tipo de reformas es saberlas comunicar. No podemos caer en el error de subestimar la capacidad que tienen los mexicanos de entender una reforma de esta naturaleza. Tenemos que entenderla bien y de esa manera ahora sí poder empezar entre todos a buscar ese camino y ese México que estamos buscando para nuestros hijos. Ahora bien, cuando hablamos de, y aquí sí me detengo otra vez, de riqueza petrolera, de renta petrolera, creo que también yo les propondría que separáramos dos conceptos. Una cosa es la riqueza petrolera, el dinero que va a generar los hidrocarburos que tenemos bajo el subsuelo, y por otra parte tenemos la seguridad energética, que es garantizar que las futuras generaciones tengan los hidrocarburos y los energéticos suficientes para cubrir sus necesidades. Y de esas dos cosas nos tenemos que encargar en esta reforma. Y por eso tenemos que separar muy bien estos conceptos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte de riqueza, pues la riqueza está en el aceite, la riqueza está en el líquido, en el petróleo. Y la seguridad energética, pues hoy si vemos los precios del gas natural, los precios del gas natural ya están comenzando a correr el riesgo de dejar de ser competitivos, al grado de que no sea ni siquiera rentable extraer. Pero el gas natural nos va a garantizar que tenemos los energéticos para poder, pues, por ejemplo, bajar los costos de la luz, ser más competitivos, tener los suficientes hidrocarburos para poder satisfacer las necesidades de energéticos del mañana. Entonces tenemos que separar estos dos. Entonces, en la medida en que logremos
identificar la riqueza petrolera y que logremos establecer muy bien qué queremos en cuanto a la seguridad energética que queremos garantizar, creo que ahí es donde podremos ir encontrando las coincidencias para ver hasta dónde y de qué manera nos es conveniente como país tomar las decisiones que tenemos que tomar en este sector en particular. En cuarto lugar, y en tanto estos son recursos de todos los mexicanos, consideramos que el manejo del fondo soberano al que me refería, depende de la autonomía constitucional para que la definición de proyectos a invertir se oriente por las necesidades de crecimiento del sector para separar sus decisiones de cualquier tipo de criterio e índole partidista. Lo que me parece claro es que independientemente de la modalidad que al final aprobemos los legisladores como parte del proceso, de este proceso de reforma energética, México necesita crear un fondo soberano para administrar con eficiencia los recursos que genera el sector de hidrocarburos y dirigirlos hacia fines de carácter productivo, para que los ingresos que genere la explotación de nuestro patrimonio natural beneficie realmente a todos los mexicanos. Y aquí para terminar, pues sí me gustaría terminar un poco con lo que empecé. Hoy lo que impera en nuestro país es falta de confianza. Y eso lo escuchamos todos los días. Es más, ahorita mientras hablaba, escuché 10 comentarios que tienen que ver con la falta de confianza. Eso es algo que nos urge cambiar, y esto no es un tema de los políticos. Es un tema que nos corresponde a todos los mexicanos, porque de eso depende que podamos construir el país que queremos. Tenemos que fortalecer a nuestro sector energético, pero lo que depende de ese sector energético es lo importante. La constitución de nuestro país es una herramienta fundamental que nos da los elementos para poder llevar a cabo pues todas las actividades que llevamos a cabo. Y lo que queremos que esa constitución nos dé que es confianza. Confianza de que lo que vamos a hacer tenemos todos los mismos derechos, tenemos todas las mismas obligaciones, tenemos todas las mismas garantías. Aquí lo que nos tenemos que preguntar nosotros es ¿para qué lo queremos? ¿Y qué es lo que queremos? Porque igual, insisto, podemos dejar bajo el subsuelo todos los hidrocarburos que tenemos. ¿Los queremos allá? Pues bueno, si es lo que queremos, pues vamos a hacerlo. Pero tomemos la decisión entre todos, pero bien informados, sin falsos debates. Yo le decía el otro día en un debate a otros compañeros, de hecho estaba el senador Bartlett, y me volteó en español al principio, le decía, la mayor coincidencia que tiene esta reforma del PAN es precisamente con el general Cárdenas. Porque él hizo lo que se tenía que hacer hace 75 años. La situación que vivía nuestro país hace 75 años era muy diferente a la que tenemos hoy. Él lo que hizo fue tomar las decisiones que necesitaba México para poder garantizar su soberanía y para poder garantizar que los mexicanos se vieran beneficiados. Lo que hoy estamos haciendo es lo mismo, pero la situación es diferente. Nos urge garantizar los energéticos para las futuras generaciones, y sería una irresponsabilidad en todos los que recaiga este tema, el quedarnos sentados y no hacer nada y seguir discutiendo errores del pasado que hoy por hoy nos dan experiencia, pero que no nos dejen trabados y no nos impidan el poder darle a México realmente el potencial energético que tiene y que todos los mexicanos se merecen. Por su atención, muchas gracias.